Saludos y bienvenidos al episodio número 2 de Exprimiendo la Calle. El primer episodio estuvimos hablando un poco sobre si estábamos o no estábamos listos para esta reapertura, ¿verdad? Por paso económica del país luego de este periodo de cuarentena, que ya vamos como por el número 50 y digo, ya yo no sé ni qué día estamos de cuarentena. Pero antes de seguir hablando, quiero, ¿verdad?, presentar a mis compañeros de panel, que son Marino. Marino, ¿estás por ahí? Estoy aquí, ¿cómo estás, Elba? Gracias por la oportunidad nuevamente y vamos a exprimir la calle. Tengo a Selena Nadal. Hola, buenas noches. Y a Carla Cristina. ¡Mira, wow! Saludos a mis compañeros y saludos a ti, Elba. Hola, hola. Y al MC que está por ahí, no sé dónde, pero está por ahí. Sí, nos vemos como un personaje así, como tipo la Charlie Angel. Bueno, nosotros tenemos ahí a nuestro personaje también, que es el que está ¿cómo es? Tras las cámaras. Pero estaba comentando que hoy vamos al segundo episodio. La semana pasada estuvimos hablando sobre la reapertura económica. Entonces, han pasado una serie de cositas durante esta semana. Y algo que les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué algunos sí y por qué a otros no? Y cuando decimos por qué unos sí y otros no, me refiero a que, fíjate, a algunos le han llegado los 1.200, a otros no le han llegado. Algunos pueden ir a la playa, pueden hacer caravana y no pasa nada. Otros salen a hacer caravana en vehículos, a diferencia de unas fotos que se han visto por ahí en las redes sociales, y terminan presos. Y otros incluso salieron en bicicleta a comprar alimentos, ¿verdad? Alegaban un caso que se dio y también terminan arrestados. Así que nada, los quiero dejar ahí un poco con ese tema. Tenemos mucha tela para cortar porque esta semana ha sido bien interesante. De hecho, hay mucha gente que todo lo que ha pasado los tiene de cabeza. Así que nada, ¿quién quiere comenzar a hablar de por qué algunos sí, otros no? Dale, Carla. No, dale, Selena. Empezando por las fotos a las que aludes, que entiendo que son las del Colegio Perpetuo Socorro celebrando su graduación, donde se fueron en caravana, fueron a la playa, tuvieron escolta de la policía, haciendo uso de las mascarillas, pero violentando completamente la orden de no congregarse en grupos de personas, no guardando los 6 pies de distancia. Yo creo que ese es el ejemplo perfecto de lo que es un privilegio de clase, donde unas personas se sienten que están por encima de la ley y que pueden hacer cualquier cosa. Lo vemos claramente cuando, como bien mencionaste, en la marcha organizada por Giovanni Roberto, donde todo el mundo estaba en su carro, donde estaban guardando medidas, donde se estaba guardando distancia, una marcha defendiendo que la gente pobre tuviera acceso a comida, se lo llevan arrestado, y estas personas, estos estudiantes, en cambio, para nada, no tienen consecuencias. Aquí todos somos isleños. Yo creo que muchos de nosotros estamos deseosos por ir a la playa, por encontrarnos con nuestros amigos, y estamos, la mayoría de nosotros, guardando distancia, respetando las reglas para tratar de hacer lo correcto y de que este virus no se siga propagando. Lo que ocurre con gente así, que no sufre consecuencias de nada, es que terminamos con ellos en el gobierno. Este es el tipo de gente en la que terminamos en el gobierno, que se siente por encima de la ley, que siente que la corrupción es impune, que pueden hacer lo que les da la gana y no tienen consecuencias. Esa es mi opinión. A mí, como maestro, me preocupa inmensamente la lógica de los padres al permitirle a sus hijos, ¿verdad?, que pasara esto. Yo sé que hay muchas emociones envueltas ¿verdad?, ¿verdad?, en terminar tu año académico, tus años escolares, sin poder despedirte de tus amigos. Definitivamente, ¿verdad?, todos aquí sabemos lo que significa ese último año escolar, pero estas circunstancias nos han llevado a ver todo de otra manera. Y no es verlo de una forma negativa, sino verlo de otra manera. Inclusive podemos ver el lado positivo a todo. Y hay formas creativas de seguir compartiendo con nuestros amigos gracias a la tecnología. So que no era necesario al final del camino hacer lo que hicieron, aunque las emociones, ¿verdad?, predominaran. Y
sí, es preocupante, porque primero no hay lo que hemos llamado a todo el mundo a hacer, conciencia social. O sea, no hay conciencia social porque todo este proceso de distanciamiento social es para eso mismo, para que no propaguemos, ¿verdad?, la pandemia. Y sí, el distanciamiento social es un mecanismo de conciencia social, valga la redundancia porque estoy diciendo social varias veces, pero sí, y me preocupa mucho, primero los padres, segundo los estudiantes, y verdad, estas personas, verdad, porque se vio que eran de una clase social alta, verdad, porque el colegio así tiene ¿verdad?, su base estudiantil. Pues mira, obviamente coincido con mis compañeros. Yo quisiera diferir, pasar esto así como, qué interesante, pero sí, en efecto coincido con mis compañeros. Selena estaba mencionando algo sobre que estas personas creen que la corrupción, o por lo menos ven la corrupción como algo impune, pero la realidad es que no es una percepción, es que esa es la realidad. La corrupción es impune en este país. De hecho, no tan solo que es impune, a veces hasta paga, ¿verdad? Porque tenemos un Víctor Fajardo que se quedó con un montón de chavos, aunque los tenía guardados por ahí, tipo salió y tiene los chavos todavía. Igual pasa con muchísimos otros casos de corrupción, tanto gubernamental como crímenes de cuello blanco, donde no se conoce como corrupción, pero sí es robo, ¿verdad? Fraude, en el que sean personas públicas o privadas, ¿verdad?, se quedan con dinero que no les pertenece, que les pertenece a otra persona. Y no es percepción, es que en efecto esto es lo que pasa. Lamentablemente tenemos un gobierno que durante muchísimos años ha hecho que la corrupción se impune incluso con las leyes que ellos mismos pasan. Otra cosa que estaba mencionando Marino sobre ¿verdad?, que uno no entiende por qué los nenes llegan a hacer estas cosas, pues nuevamente lo que preocupa son, ¿verdad?, son los papás, no son unos niños, pero están bajo la supervisión de sus padres. Y yo sé, o sea, yo estoy completamente segura que si hubiesen sido 5 chamacos de Llorens Torres, estuviesen o ellos o sus padres ahora mismo pasándolas bien feas, sobre todo con una burla nacional, o sea, estuviesen en las redes sociales esa foto acribillándolos y criminalizando la pobreza, porque es a lo primero que nosotros siempre acudimos. Así que es bien lamentable que usted esté pasando. Yo no voy a decir que yo no lo hubiese hecho, porque yo me conozco y quizás yo hubiese caído en esa redada, pero el problema no es si lo hicieron o no lo hicieron, es cuán la doble vara. Ese es el problema, es la doble vara, ¿no? Que si hubo otras personas si hubiese habido otras personas que hubiesen hecho eso, o que ha habido casos, ¿verdad?, de personas que, por ejemplo, surfers que han llegado hasta la playa, ¿por qué a unas personas, y creo que ese es el tema de hoy, por qué a algunos sí, otros no? O sea, ¿por qué nos aplican las leyes a unos de una manera y a otros o no nos la aplican o nos la aplican de una manera, ¿verdad?, tan fuerte contra nosotros? No, es interesante mencionar que al mismo, perdona, Elba, que al mismo tiempo que salió esa noticia ayer, realmente más en las redes, hoy sale una noticia como para intentar acaparar es el foco de la atención del público, de que en un residencial en Ponce, si no me equivoco, unas piscinas, ¿verdad?, que pusieron los de residencial para compartir con las personas, que igualmente está mal, pero entonces vemos como la doble vara en el juicio, ¿verdad?, de estas dos acciones que ambas están equivocadas, pero los medios que la publican están buscando que se mueva la atención Pero Marino, ¿cuál es el contexto de esa piscina? O sea, si me puedes dar un poquito más de luz para entonces poder discutirlo, porque de verdad que no estoy al tanto salió una noticia no sé si fue Noticel o Noticentro, que sacó una noticia de unas piscinas que pusieron en un residencial en Ponce. Salió hoy esa noticia. Y que el departamento y que la policía va a estar investigando a estas personas porque están violentando la cuestión de distanciamiento social. Pero ¿cuántas piscinas se han vendido? Usted va a Walmart y no quedan piscinas, o sea, duran 30 minutos, es lo que duran las piscinas allí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué siempre a las personas de residencial público, de barriadas, por qué son las que pagan las consecuencias? O sea, ¿cuántas piscinas no están comprando a las personas, ¿verdad?, individuos, ciudadanos privados? Y ahí puedes meter a quien te dé la gana porque es tu casa y tú no sabes si el vecino está ahí o no. O sea, somos tan crueles, de verdad, somos extremadamente crueles.
Miren, quiero comentarle precisamente sobre ese punto de verdad, y volvemos a la pregunta de origen, el por qué unos sí y otros no. Pues precisamente, es como bien está mencionado también, Carla, el detalle aquí no es si está bien el que lo celebren, el que son senior, el que bendito no van a tener su graduación como de su año senior de por sí se ha afectado. Estamos hablando de cómo se aplica la doble vara. Estamos hablando de cómo, como bien mencionas tú ahora, Marino, con ese caso que traes de Ponce, eso lo van a investigar porque pues, no es que esté bien hecho, no estamos hablando de que esté bien, ¿verdad? Porque por lo menos han cerrado todas las piscinas públicas y todo precisamente por precaución a un posible que sea un foco de contagio. Pero entonces, si se van a investigar a las personas de los residenciales o a las personas de escasos recursos, pues también entonces se tiene que intervenir con las personas que tienen otras comodidades. Y entonces quiero compartir con ustedes en una publicación que sube en las redes sociales, una señora, ella, no voy a mencionar el nombre porque no sé realmente quién es, pero ella está aquí reclamando como que la moralidad con la que se está criticando el hecho de lo que pasó, ¿verdad? Con los estudiantes de senior de la Academia Perpetuo Socorro. Y ella habla como que si, de hecho dice, lo voy a leer, dice, un saludito por aquí a todos padres ochentosos que hicieron barbaridades y una que otra tontería cuando estuvieron en su año senior de escuela superior. Barbaridades y tonterías que todavía hoy, cuando se reúnen con sus clases graduandas, se sientan a recordar, reír y recrear. Y en ese punto, ella tiene razón. Sin embargo, es que no estamos hablando de cualquier año senior. Y no estamos hablando, no es que porque incluso ya menciona aquí al Molusco y a otros que han estado criticando y atacando, él está diciendo que le parecía hasta bullying lo que están haciendo con los jóvenes de esta clase, pero el contexto histórico que estamos viviendo es el preocupante. No es que lo hagan porque todas las clases graduandas, sean senior, junior o la clase, ¿verdad?, que se quiera reunir para celebrar, siempre hacen este tipo de eventos. Es en el momento en que vivimos, donde se le está hasta una orden ejecutiva que se le aplica, como bien hablamos, de una manera selectiva a unos grupos, pues entonces o la orden es para todo el mundo y todos tenemos que mantener el distanciamiento social, tomar las medidas de salubridad necesarias, o es solamente para aquellos grupos que no tienen, como dicen por ahí, que no tienen el padrino o la madrina. Así que realmente de eso es lo que se trata. Y lo traigo porque mucha gente comentando y como que apoyando, porque lo están viendo solamente desde el punto de vista como bendito, los graduandos, es verdad, qué pena, no tuvieron la misma celebración que quizás hemos tenido otras personas cuando nos vamos a graduar de la escuela. Pero más allá de también de este caso de Perpetuo y los muchachos y que sí, ¿qué les parece la respuesta en términos de las ayudas económicas? Yo me paso leyendo y yo todavía no conozco una persona, y a ver si ustedes conocen, que haya recibido los 1.200, que haya recibido las ayudas económicas que con tanto bombo y platillo el gobierno anunció desde principio de que se declaró el periodo de cuarentena. Ahora incluso me sorprende, no sé qué ustedes piensen al respecto, porque se anunciaron en un principio, y cuando digo un principio me refiero a las primeras 2 semanas de cierre o de lockdown del país, se anunciaron un montón de ayudas económicas e incluso unas bonificaciones para enfermeros, para policías, para bomberos. Y ahora en mayo, o sea, estamos hablando de mes y pico después, es que están empezando a llegar esas ayudas, o por lo menos se está anunciando que a ese tipo de profesionales le está llegando. Pero el pueblo en general, cuando tú lees las redes sociales y cuando buscas periódicos, incluso cuando preguntas en los círculos más cercanos a uno, la mayoría de las personas dicen, yo no he recibido nada todavía. Incluso el caso del PUA, que se dio la semana pasada, donde muchos que están por los cuentapropistas, los servicios profesionales, llenaron la solicitud luego de muchos intentos, porque el sistema también se cayó, quería responsabilizar a Evertec, que Evertec responsabilizaba a los sistemas del Departamento del Trabajo, pero la realidad es, quiero saber si ustedes conocen, saben si han recibido ayuda, qué tal, que tienen que hablar sobre eso, porque por lo menos de mi parte no conozco todavía a personas que hayan recibido ningún tipo de ayuda de eso del paquete económico. Lo que yo conozco, los casos que conozco que sí han llegado las ayudas es personas que ya habían recibido el reintegro.
O sea, que Hacienda por su planilla ya tenían la información de su cuenta y esas fueron las primeras personas que les enviaron. Además de eso, en la pregunta que estamos trabajando aquí es ¿por qué algunos sí y otros no? Yo haría, porque la pregunta que quiero traer y creo que voy a aprender aquí en Fuego esta conversación es ¿por qué en Estados Unidos sí y en Puerto Rico no? ¿Ves? Porque en la colonia no funcionan las cosas como se supone que funcionen y, ¿verdad? Esa es la pregunta real, ¿verdad? Porque al final del camino, yo estuve investigando y sí, en los estados han pasado variaciones, pero la mayoría de los estados ha llegado la ayuda, no se ha entregado completamente, claramente, pero porque no todo el mundo tiene acceso al Internet, que eso es algo que también hay que tener en consideración, porque esta cuestión de que llena tu información en la red, y quién tiene acceso a la red, no todo el mundo tiene acceso a la red. Esa es otra más que se puede incluir a esta cuestión de por qué algunos sí y otros no. Pero sí, específicamente en la cuestión esta de las ayudas federales, que es asignada a todos los ciudadanos americanos, ¿verdad? Y personas con seguro social, porque aquí en Puerto Rico cambian las reglas en términos, por ejemplo, de que los que son dependientes, pues no van a recibir. En los estados, yo la ley, las especificaciones de la ley, la leí cuando salió. Claro, se hace una excepción a los territorios, pero en los estados, la ley establece que los dependientes, por tener dependientes, van a recibir $500. Pero aquí en Puerto Rico no va a ser así. Los territorios, esa excepción está en los territorios bajo la ley. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta injusticia o esta desigualdad política, ¿verdad? Mira, Marino, la respuesta parece, yo creo que la respuesta es más sencilla de lo que pudiera parecer. Y es porque ellos pueden. Es tan sencillo como ellos tienen ese poder de decidir a quién sí y a quién no. Nos toca a nosotros o a cualquier otro territorio, ¿no? Hacer verá, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, hacer el derecho es rogado, así que tenemos nosotros que hacer una queja, presentar una queja, levantar un pleito y nosotros decir, espérate, nosotros nos están tratando de distintos, somos ciudadanos de segunda clase. Y ahí comenzar lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Los casos insulares y se despiertan toda esta madeja de interpretaciones que al fin y al cabo nunca nos han definido claramente. Para algunas cosas nos tratan como un estado, para otras como un territorio, para otras como una colonia, para otras, o sea, así que la respuesta a mí me parece que es ¿por qué unos sí, por qué otros no? Pues porque ellos pueden, porque ellos tienen ese poder decisional, lamentablemente. Entonces, pues ahí está en nosotros tratar de hacer algo para que eso cambie. Estoy de acuerdo. La realidad es esa. Somos ciudadanos de segunda clase, somos una colonia, tenemos un trato muy distinto y ahí está la respuesta. Pero en el caso específico de Puerto Rico, y vemos cómo ata todo, yo creo que ahora mismo nosotros estamos recibiendo la factura de por tantos años tener esta costumbre de tener gente incompetente en posiciones de poder, gente que no se lo ha ganado, gente que entra ahí sin el mérito, que entra ahí porque estudió en el colegio correcto, porque tienen los amigos correctos o los padrinos correctos. Y ahora mismo tenemos líderes completamente incapaces de manejar la crisis. Tenemos personas, tanto en Hacienda como en el Departamento del Trabajo, como en el Departamento de Salud, de la misma fortaleza, lo hemos visto en estas vistas públicas esta semana. O sea, tenemos gente que está como los tres monitos, no vi nada, no escuché nada, no dije nada, no sé nada. Yo solamente estaba ahí para darle forward a los emails. Nosotros, ustedes, yo, la gente que está enferma, la gente que ha muerto por coronavirus, los pobres, todos nosotros estamos pagando unos salarios exorbitantes, unos salarios escandalosos de miles y miles de dólares al mes a estas personas que no están haciendo nada, que no tienen experiencia, que no están ahí por mérito, y eso es lo que estamos viendo ahora, por eso es que estamos así. Sobre todo, Selena, o sea, un poco más allá de que no tienen las competencias quizás a nivel de educación, que yo tengo
¿verdad? Algunos issues con lo de la educación, porque yo creo que hay trabajos para los que no necesariamente, ¿verdad?, se requiere un bagaje académico. No estamos hablando de médicos, pero sobre todo son personas que no son servidores públicos, y yo creo que eso es lo más importante. Es más allá de sus estudios y más allá de lo que diga un resumen, es que no son servidores públicos, o sea, son personas que van allí a servirse y no a servirle al pueblo. Entonces, vemos como, y quizás me salga un poco de la línea, pero yo no sé si trascendió, yo lo compartí en las redes, pero el epidemiólogo, que no es epidemiólogo del Estado, whatever, el jefe de epidemiología del secretario de salud, él se está ganando $16,000 al mes. Son $4,000 a la semana. Y bueno, hay gente que me decía, bueno, Carla, eso es nada para el trabajo que él está haciendo y para lo que gana un epidemiólogo normalmente trabajando en la empresa privada. El problema es que el gobierno no es una empresa privada. Entonces, al gobierno no vamos a lucrarnos. Precisamente cuando uno va a servir al pueblo, ¿verdad? No es que tenemos que trabajar gratis, pero no es para lucrarnos. O sea, por eso es que se busca gente competente, gente que tenga experiencia. ¿Por qué? Porque probablemente ya estás listo para servir al país entre muchas cosas, incluso económicamente. Estás listo económicamente para hacer un alto en tu ganancia, en tu lucro de tu empresa privada y servir al país con tus competencias, con tu experiencia y obviamente con tu deseo de servir. No tenemos eso. Ahora mismo o sea, yo cierro mis ojos y pienso en estas personas que han pasado por las vistas. Y yo no puedo ver a alguien que yo diga, wow, esta persona quiere al país y estaba allí porque a lo mejor no tenía las super competencias académicamente, pero sí quería servir al país. Yo no veo eso. Yo nunca lo vi. Pero una cosa que quiero traer en cuanto a algo que mencionas, Carla, y ya que estamos entrando un poco en el tema de las vistas que se están celebrando en la Cámara de Representantes, donde vemos, pues como bien dice, ha habido un desfile de funcionarios públicos o personas que ocuparon en algún momento, ¿verdad?, algún puesto en la administración actual y que de alguna manera u otra, pues se ha dicho que ha estado involucrado en la compra fallida de unas pruebas para detectar el coronavirus, que el costo total eran 39 millones, ¿verdad?, de la transacción, y se ha hablado muchísimo, y ahora incluso somos hasta famosos en Australia precisamente gracias a esta transacción fallida. Pero no es tanto que fraudulenta, exacto. No tanto que si los estudios son importantes o no. Es como, por ejemplo, ¿cómo yo justifico el que una persona que no tiene ni tan siquiera un estudio, un grado, aunque sea asociado, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Porque es que se le habla mucho al joven de lo importante que es estudiar para lograr alcanzar ciertas posiciones y estar en ciertos niveles. Y si tú quieres lograr, claro, es importante ser responsable, ser trabajador y otra serie de cosas que es lo que componen ese todo. Pero más allá de eso, queremos estimular a un montón de jóvenes, y no tanto jóvenes, estamos hablando de adultos, que se matan haciendo estudios posgraduados luego, incluso buscando oportunidades, buscando oportunidades de progresar. Entonces vemos a estas personas que algunos no tienen nada más que un cuarto año ganándose salarios de $9,000 al mes y no te los ganes, que entonces tampoco haces el trabajo que tienes que hacer. Entonces tenemos esta otra persona que supuestamente sí tiene un bachillerato, pero sin la experiencia requerida mínima tan siquiera, está ocupando un puesto tan y tan y tan alto para entonces pararse en unas vistas a decir que lo único que hacía era darle forward a unos correos electrónicos, y cuando se le cuestionaba a quién se los enviaba y qué contenían los mensajes, o sea, nunca podían dar unas contestaciones. Claro, estamos hablando de que están buscando proteger algo, pero independientemente de eso, yo como profesional hubiese dicho, pues mira, mis funciones eran estas y la otra. No necesariamente porque yo haga eso estoy relacionada a escándalo, ni soy culpable, pero sí que yo pudiera demostrar mis competencias. Por eso es que yo quiero que ustedes me digan si ustedes han visto a alguien, ¿verdad?, sobre todo estos que se ganan muchísimo, porque los que vienen de afuera, como por ejemplo el rector del recinto de ciencias médicas, pues mira, son personas que tienen unas competencias académicas y profesionales. No estamos hablando de que esté exento de algún tipo de responsabilidad. Estoy hablando de esa parte, qué mensaje estamos llevando a la población en general. Y lo digo porque lo escuché, ahora lo que yo quiero es dónde dan el certificado de darle forward.
Una vez yo tenga ese certificado, yo tengo una garantía de que puedo tener un puesto en el gobierno y ganarme no menos de $7,500 al mes. Eso es un vacilón que hay en diferentes grupos de conversación. Así que nada, ¿qué ustedes piensan sobre eso? Bueno, yo considero que en nuestro gobierno sí hay gente preparada. Definitivamente hay gente preparada porque lo que funciona, ¿verdad? Lo que funciona, no voy a decir si poco o mucho, funciona porque hay gente preparada. Pero también hay gente que no están preparada porque entraron como parte del clientelismo político que caracteriza a nuestra política y que caracteriza también a la política de los Estados Unidos. A nosotros, el proceso de americanización trajo con él la cuestión esta de it's all about the money, es todo acerca del dinero. Y entonces, inclusive, porque es algo que pasa en todos los Estados Unidos, aunque hay unas excepciones bien particulares, porque las hay, la cuestión de que el gobierno es una empresa que compite como las empresas privadas. Y yo nunca he podido entender eso, porque el gobierno no tiene el fin de enriquecerse, no tiene el fin de tener un profit. Entonces, el fin es el bienestar del pueblo. Entonces, si tú vas a trabajar para el gobierno y si tú vas a hacer algo dentro del gobierno, tiene que ser para ese fin. Ese fin no es monetario, el fin, ¿verdad?, es de bienestar social. Entonces, yo considero que la cuestión monetaria dentro del gobierno se tiene que completamente eliminar, no es eliminar, perdona, se tiene que regular, crear un tope salarial, que hay excepciones dentro del Estado y sí, hay países donde se hace así, donde hay un tope salarial, que, ¿verdad?, que puede ser bastante alto, pero que hay un tope salarial y que hay un margen para hablar de tu compromiso político o tu compromiso social. Porque nosotros como maestros, yo como maestro específicamente, y hoy es el Día del Maestro, gracias por felicitarme. Marina, felicidades. Felicidades a nuestro maestro. Es que te tenemos una sorpresa al final, pero la dañaste. Okay, la dañaste, Marina. Era el final. Continúa con tu licenciamiento. Nosotros como maestros, en nuestro carácter profesional, claro, hay un sueldo, pero también hay un margen de nuestra labor social, ¿verdad? Y es algo que siempre se toma en consideración, igualmente un policía, igualmente un bombero. Es un margen que siempre se considera para este tipo de puestos, pero para el puesto administrativo gubernamental se elimina. Hay que pagarle lo que vale su labor, y sí, esas labores valen eso, pero nuestro gobierno no es capaz de pagar eso. Y entonces, peor todavía, se tiene que incluir la cuestión de que hay gente que llega ahí no teniendo los méritos o la preparación, y llegan porque hicieron campaña. Entonces ahí es que entonces se pone la cuestión más problemática, como pudimos ver que una persona que no tenía la preparación en la vista pública dijo que ella ganaba tanto y yo no he terminado ni el bachillerato. Entonces eso envía un mensaje horrible al futuro de nuestro país, a nuestros jóvenes que van a la playa y se despiden con su amigo. Yo quería aclarar algo. No solo hablé de educación, también hablé de mérito y experiencia, porque es un todo. La realidad es que tener un grado académico nada más no lo es todo. Si vemos el caso de Ricky Rosselló, por ejemplo, el tipo supuestamente es doctor y tenía unas patentes y no sé qué. Luego vi un video donde le preguntan o le piden que explique qué son las células madre, que es su área de expertise o su especialidad, y yo honestamente no sabía si reír o llorar cuando ese tipo se empezó a trabar y no supo ni siquiera explicar lo que son las células madre. Y vemos que su primer trabajo real fue ser el gobernador de Puerto Rico. Entonces por eso llegamos a lo que menciona Marino. Gente que llega ahí por el partido, por el amiguismo, por razones políticas. Estaba viendo recientemente un tweet de un hombre que estaba diciendo que fue a estudiar su maestría a Estados Unidos, estuvo un tiempo trabajando en una oficina de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental, y que cuando luego decide regresar a Puerto Rico, solicita trabajo en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, pasa 2 entrevistas
y se encuentra con la pared de que le dicen que si no se afilia al Partido Nuevo Progresista, no le pueden ofrecer el empleo. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. Además de eso, mira, yo sé que el gobierno, yo soy muy crítica del gobierno, sobre todo fiscalizándolo, ¿no? Porque hay cosas buenas. Se me hace muy difícil identificarlas, pero hay cosas buenas. Pero yo creo que llega el momento que ya nosotros como ciudadanos, como pueblo, como país, tenemos que responsabilizarnos también de estas cosas. Yo no soy responsable de las metidas de pata de Mabel Cabeza, de Adil Rosa, el exsecretario de Salud. Yo no soy responsable de eso que ellos hicieron, pero definitivamente sí hay un poco de responsabilidad en que ellos hayan llegado allí. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo? O sea, yo no los puse allí. Claro, pero ¿a quién pusimos allí para que escogiera a esta gente? Entonces, cuando nosotros escogemos a estos puestos de poder, a estos puestos que toman, ¿verdad? Que son puestos decisionales, ¿verdad? Son personas que toman decisiones a nombre de nosotros. Pues sí, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Tenemos que ser bien prevenidos a quienes nosotros escogemos, porque esas son las personas que van a escoger entonces a los Mabel Cabeza de la vida. Así que es bien importante que nosotros, de cara a unas primarias y de cara a unas elecciones, no sé si van a ser en noviembre, pero cuando sea que sean las elecciones, tenemos que estar bien conscientes de que es una responsabilidad nuestra poner ahí a personas competentes. No tienen que ser bonitos, no tienen que ser los súper eruditos en muchas cosas. Nosotros necesitamos, no tienen que ser abogados. O sea, nosotros necesitamos gente comprometida con el bienestar y el desarrollo de todo el país, no de unas poquitos, no de unas industrias, no de las farmacéuticas, no de la construcción. O sea, nosotros necesitamos que haya gente que esté comprometida sobre todo con la educación de nosotros, con los derechos civiles y humanos de nosotros, con nuestra seguridad y con el desarrollo pleno del ser humano. Cuando nosotros escojamos a alguien basado en eso, vamos a tener definitivamente un mejor gobierno para abajo. O sea, porque esas personas van a tomar mejores decisiones, se esperaría, ¿no? Que tomen mejores decisiones, pero mientras nosotros escojamos al garete sin saber a quién nosotros estamos poniendo allí, pues estas cosas van a seguir pasando. Así que sí, nosotros tenemos que responsabilizarnos de este tipo de gobierno que tenemos ahora mismo. Sí, porque la ineficiencia de ellos cuesta vida, y eso lo hemos visto en las catástrofes que hemos tenido, ¿verdad? Desde el 2017, y ha costado vida porque, claro, no es que le voy a, no es culpa, no quiero culpar específicamente a unas personas, pero en cadena, la ineficiencia de unas personas lleva a que le cueste la vida a una persona o a varias. Entonces, por eso es que es bien importante estar consciente de que si tú vas a entrar al gobierno, tú tienes un valor gigantesco, aunque tú envíes un email forward, porque tú sabes, es bien importante ese email que llegue, porque determina si vamos a comprar lo que va a hacer las pruebas para entonces identificar a las personas que tienen, entonces ves cómo todo va en cadena, y por eso es importante entender que la labor que se da en el gobierno, que yo sé que son muchos más los que hacen la buena labor, tiene que tener muchos parámetros la cuestión, ¿verdad?, de la conciencia social y, ¿verdad?, y tener esta cuestión de que al final no es yo tener ganancia o sacarle o yo vivir de, sino en que yo puedo beneficiar a mi país. Porque sí. Ciertamente, yo opino que para poder llegar ahí tenemos que romper con esta costumbre de pasarle, de que PNP y PPD se pasen la bolita. Tenemos que acabar con ese bipartidismo porque ya eso es algo que está engranado en la maquinaria del partido. O sea, tenemos que romper con esto. De hecho, en mi opinión, ni siquiera estaríamos teniendo estas vistas si no hubiera una primaria, si el partido PNP no estuviera dividido ahora mismo. No estaríamos teniendo toda esta información que está saliendo. Estoy totalmente de acuerdo con eso que estás diciendo, Selena. Yo estoy súper convencida. Si nosotros no tuviéramos unas primarias a la vuelta de la esquina en el Partido Nuevo Progresista, estas vistas
no se estuviesen llevando a cabo, por más que el presidente de esa comisión esté diciendo que sí, por más que lo utilice como esta bandera de wow, soy el mejor, a la investigación que se hizo en el negociado de ciencias forenses, que parece que es lo único bueno que le ha hecho, porque es lo único que menciona cada vez que le hacen un señalamiento de partidismo en esta investigación. Yo estoy segura que sí. O sea, ¿cuántas investigaciones de este tipo nosotros hemos tenido con todas las irregularidades que han pasado en el gobierno por los pasados 20 años? Es más, vamos a pensar en este cuatrienio. Desde enero de 2017. ¿Cuántas? Y de repente porque hay una investigación, ahora, o sea, no, o sea, porque hay una primaria, estas investigaciones se están dando y hay un referido ya, tengo entendido que hay un referido, 90 páginas tiene, pues qué chévere, pero necesitamos que todo el gobierno, tanto el ejecutivo como el legislativo, en este caso el ejecutivo me refiero al Departamento de Justicia, le meta mano, porque a veces uno pierde la esperanza y piensa nuevamente, como hablamos al principio, que esto va a quedar impune y que va a ser otro escándalo más y que va a aparecer otro escándalo ya mismo y nos vamos a olvidar de este y seguimos con esta bola de nieve que es la corrupción. Y al final la gobernadora sabía. Estoy segura, Marino. Estamos, de eso mucha gente está 100% seguro, mucha gente está por probarse, vamos a ver qué pasa. No, pero porque Mabel lo dijo, porque ella dijo que esa era su labor, informarle a ella. Exactamente. De hecho, no sé si están al tanto, pero el lunes es bien importante, Corillo, que el lunes sintonicen las vistas, por favor, porque va a testificar, no sé cuánto va a hablar, porque tiene la abogada Mayra López Mulero, que ustedes saben la que hay con eso, que es una excelente abogada. Tiene de abogada Mayra López Mulero, el que va a testificar es Juan Maldonado. Juan Maldonado es el que aparece también en algunos de los testimonios, en algunos papeles, dando referidos, y no tan solo referidos, sino en una comunicación con Aaron Vick, que fue el que dio su firma electrónica para estas compras, de esta orden de compra de Apex. Así que va a estar bien interesante, porque yo creo que es una figura bien clave que hemos tratado de obviar. Incluso creo que la gobernadora trató de obviarla al decir: yo le cancelé los contratos a Juan Maldonado. Eso no significa, o sea, esta es la forma en que el gobierno toma acción. Alguien me está haciendo un chanchullo, pues yo lo despido. Eso no es castigar a alguien, o sea, eso no es hacer una reprimenda, eso es al revés, o sea, es como, pues te quité el contrato, sigue por ahí tú, chilling, mientras el país es el que sigue robado, y pues sintonicen las vistas del lunes porque van a estar bien, bien interesantes. Es que así es que operan, al que le quede duda, simplemente tiene que ir un poquito atrás y ver cómo la gobernadora, cuando era secretaria de Justicia, no investigaba, y hay mensajes de texto de eso y los vimos todos. No me envíes información porque si me la envías, entonces me veo obligada a investigar. Ese es el tipo no investigaba y creaba casos, como un chat que alguien entonces ahora la demandó por difamación. Sí, ese caso, ¿verdad? Tengo la oportunidad de conocerlo muy de cerca, y es el caso de la ex subsecretaria de la Gobernación, Itza García. Itza García demandó a la hoy gobernadora, la está demandando cuando ella, ¿verdad?, en su carácter de secretaria de Justicia en aquel entonces, y sí, hay declaraciones juradas de fiscales de integridad pública. O sea, no estamos hablando y con todo el respeto, no estamos hablando de guardias que se paraban frente a la fortaleza a ver quién entra y quién sale. O sea, estamos hablando de fiscales de integridad pública. O sea, que son la palabra lo dice, ¿no? O sea, son de estos fiscales que se dedicaban incluso a hacer investigaciones sobre otros funcionarios, y fiscales muy competentes que hay declaraciones juradas en las que hacen alegaciones de que la gobernadora en aquel momento como secretaria de Justicia, en efecto, sí, los instigó a que le fabricaran un caso a Itza García. Así que es bien fea esa alegación. O sea, a veces parece que quedó en nada, pero eso es bien importante. Así que me alegro que Itza haya hecho eso, y a todos esos fiscales que estuvieron involucrados en ese asunto, ojalá todos hablen, y ojalá la gobernadora tenga que pagar por eso que hizo en ese momento. La realidad es que las vistas, ¿verdad? Ustedes son más jóvenes que yo, pero deben haber escuchado las vistas del caso Cerro Maravilla, y yo honestamente digo que para mí es como la nueva versión de esa época, en términos de que todo el mundo, cuando están declarando en esas vistas, las diferentes redes sociales, los diferentes chats en los que uno está incluido,
la gente comentando y hablando, y la indignación es general. Y yo diría que hay más gente indignada de la que no está indignada. Siempre hay personas pues, que tratan de justificar cosas y tratan de defender las posturas porque las miran por colores y no las miran realmente por lo que está pasando y no están realmente ni haciendo un análisis objetivo de lo que aquí se está diciendo. Pero cuando tú en términos generales escuchas lo que se ha abrido, independientemente de si estas pistas vayan a tener algún resultado o no, ¿verdad? Porque eso es otra cosa que sería bueno tocar, de si alguno de ustedes piensa que esto va a escalar un poco más allá o se va a quedar en este mero, como dicen muchos, novela, la novela del momento. Pero sí, cuando tú escuchas, por lo menos te ha dado la oportunidad a aquellas personas que no conocían o no estaban tan claros de cómo operan estos esquemas dentro del gobierno, pues a que se hagan públicos y a que quizás las personas pudieran darse a la tarea de en las próximas elecciones, pues tomar unas decisiones un poco más a conciencia, o sea, un poco más educadas y no realmente dejarse llevar por el apasionamiento político partidista. Así que, les quería preguntar, ¿qué ustedes piensan hablando de las vistas, de esta situación que se ha dado, donde en varias ocasiones han querido implicar al presidente, al que está dirigiendo las vistas, al representante Oscar, se me escapa el nombre ahora mismo. Bueno, Oscar Morales. Oscar Morales, lo han querido implicar como que él también estaba mezclado, era de las personas que refería a personas conocidas y él se ha tenido que estar defendiendo ya en varias instancias durante el proceso, como dicen por ahí, como gato boca arriba, para mantenerse como que, mira, no era esto, era lo otro, pero ¿qué ustedes tienen que hablar sobre eso? Bueno, creo que fue, hoy es viernes, creo que fue el miércoles, o el miércoles o ayer, la abogada de Mabel Cabeza presentó en una emisora, si no me equivoco fue en Nación Z, presentó unas comunicaciones entre, casi siempre, o sea, en su mayoría, eran ay, Dios mío, ¿cómo se dice? Generadas por el presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, hacia en aquel entonces ella era Chief of Staff, o sea, jefa de gabinete del Departamento de Salud de Mabel Cabeza, solicitándole el problema, o sea, vaya, los representantes están precisamente para servir a sus constituyentes. Exacto, a sus constituyentes. Gracias, Marino, a las personas que ellos representan. Y parte de ese trabajo es meter presión para que los constituyentes reciban los servicios que necesitan por los que están pagando. Una cosa es eso y otra muy distinta es, ven, te voy a dar este resumen de no sé quién, de un privado, de un individuo privado, para que le des trabajo en el gobierno, ¿no? O sea, y fue 2 veces, 2 personas distintas. Eso era precisamente una de las cosas que más él señalaba y una de las que más él criticaba. O sea, puede ser a menor escala como a mayor escala, puede ser alguien para ganarse $2.500 al mes, pero también, o sea, el que lo hace para 2.500 lo hace para 1.000.000. Y él hizo exactamente lo que estaba criticando, que es referir a individuos privados a tener contratos con el gobierno. Así que no surgen de la nada estas alegaciones. La abogada presentó la evidencia de ello. Hay que ver de qué manera el presidente se va a defender, si es que lo va a hacer. Él ha sido a mí me parece que a veces hasta asqueante escucharlo, y cuando empieza a hablar de los hijos es como, no es que está mal que hable de sus hijos, pero esta cosa de yo soy esta figura, wow, infalible, es como, brother, no, mano. Y sobre todo cuando te presentan esto, ha lucido, desde mi punto de vista, ha lucido bien feo, no sé cómo se va a poder defender. Yo nuevamente estoy loca porque llegue Juan Maldonado allí. La realidad es que cuando hablas de que han lucido, realmente no son muchos los que han lucido bien, independientemente del partido. A mí me sorprendió mucho en la vista de Mabel Cabezas las preguntas de muchos de los representantes con una gran oportunidad que tienen allí, porque esa era la figura que todo el mundo esperaba, era como que la protagonista principal de la novela, si venimos a ver mirarlo desde ese punto. Sin embargo, las preguntas que le dirigían a ella carecían como de sentido en muchas ocasiones, sin mencionar la representante Lidia, no me acuerdo el apellido de la señora, porque realmente ella lo que hizo allí fue dar
Sermonear. Y sermonear, y yo me sorprendió mucho, y de verdad que pienso que es un tiempo y una oportunidad que se ha perdido de obtener mayor información. Recuérdenme, cuando terminen de comentar sobre qué les parece, si van a llegar las pistas a algún lado o no, mencionarles algo relacionado para que no se me vaya a olvidar. Es una preguntita que tengo al respecto. Voy yo. ¿Puedo ir? Con permiso. Ya entraste. A lo que van a llegar, que oficialmente que están hablando de hacer una legislación para cambiar el proceso de contratación dentro del gobierno, va a llegar posiblemente va a llegar a un tipo de legislación que se va a hacer una legislación, pero sin ningún tipo de reglamentación, y va a estar ahí, ahí como un montón de leyes que existen, que están ahí, pero no tienen ningún tipo de reglamentación para ser implementadas. Que a eso es lo que puede llegar, porque claramente tienen que lucir bien para las elecciones de este año. La cuestión de que el mismo representante haya recomendado personas para que se queden en contacto con el gobierno, pues es problemático, pero claramente cae dentro de la misma conciencia de lo que estábamos hablando anteriormente, de que veamos el gobierno como una empresa. Dentro de las empresas, pues también pasa esta cuestión de que, bueno, yo estoy en un puesto y considero que esta persona tiene las capacidades para cumplir con eso. Mira, a recursos humanos le doy este resumen que alguien me envió. Claro, le toca a recursos humanos hacer las entrevistas y hacer una competencia justa. Así mismo se supone que haga el gobierno, pero en este caso particular, a diferencia de lo que anteriormente había hecho el representante, no hubo un proceso de competencia o de, ¿cómo se dice? La subasta, porque estamos en un estado de emergencia y las subastas se van a un lado y se elige, ¿verdad? ¿Verdad? A consideración del secretario o de la gobernación o de la gobernadora o de quien sea. Se toma en consideración eso, así de fácil, y por la inmediatez. Eso, yo siempre lo he visto, esta cuestión de elegir de gente cercana a uno para darle el contrato, es porque la gente que está cercana a uno es lo primero que tú piensas cuando vas a tratar de solucionar un problema. Tú dices, mira, mira, necesito que alguien que dé la clase de historia en mi escuela. Yo voy a llamar a Marino porque yo sé que Marino es mi maestro de historia. ¿Entiendes? Es como una cuestión que va al sentido común, que está mal, ¿por qué? Porque no somos conscientes de que al final del camino no se trata del beneficio monetario, sino se trata del beneficio del bienestar social, y por eso es que siempre debemos pensar no solamente en quién cerca de mí tiene las preparaciones, sino quién en todo el país tiene las preparaciones. Porque también pasa, ¿verdad? Siendo objetivo, también pasa que llamamos a la persona preparada, como pasó para crear el Task Force, llamamos a la persona preparada, mira, necesitamos que si vas al país porque tú eres el mejor en esto, y la persona diga, no me interesa, o diga, no, porque tú no eres el partido que yo apoyo, que también pasa. Por eso que la cuestión es delicada, y todo tiene que ver con esta mirada empresarial del gobierno cuando no se supone que se ve así, porque no, al final del camino, esto no es una empresa que busca beneficio monetario. Yo estoy de acuerdo en que son problemáticos estos mensajes de texto. Yo honestamente le está dando el beneficio de la duda a todo esto, porque como bien dice Marino, pues estamos cercanos a unas elecciones, hay unas primarias. Yo realmente tenía la esperanza de que la riña entre el bando de Pierluisi y el bando de Wanda Vázquez fuera tal que todo el mundo quisiera ver sangre correr y que se cortaran las cabezas mutuamente, que corriera sangre en ese partido, pero le he perdido, no sé, le he perdido la esperanza. Yo creo que ciertamente si él se hubiese inhibido a raíz de esos mensajes de texto y de esa evidencia, pues le hubiese dado más legitimidad al proceso, le hubiese dado más credibilidad a todo lo que está pasando. Porque una cosa es tú, pues, mover fichas para conseguirle una consulta a un niño que necesita un neurocirujano o whatever, y otra cosa muy distinta es, mira a ver si le puedes conseguir un puestito a esta persona, mira a ver si me lo puedes acomodar aquí o allá. Me parece que son dos cosas bien distintas y que ciertamente le hubiese dado más legitimidad al proceso que él se inhibiera. Una pregunta que quiero hacerles, no sé si están al tanto de que el representante Manuel Natal solicitó
que se le permitiera participar de estas vistas, ¿verdad? Como minoría, y se hizo esta evaluación y se le denegó la participación. ¿Qué ustedes opinan al respecto y cuán importante hubiese sido, si alguna, ¿verdad? Ustedes piensan, para ustedes, la participación de Manuel Natal en esas vistas públicas que se están llevando a cabo? Yo considero que la reglamentación del proceso parlamentario es así. O sea, en la mayoría determina lo que va a pasar en el Parlamento, y esto no es nada nuevo. Esto pasa en todos los parlamentos del mundo. La mayoría determina las reglas del juego en el Parlamento. Claro, para que sean más legítimos los procesos se deberían hacer unas cosas, pero no se tienen que hacer. Que él participara en el proceso, no lo hace, personalmente no considero que lo haga algo diferente, porque en el proceso hay gente de la oposición haciendo las preguntas no sé si es la pregunta correcta, porque eso, ¿verdad? Eso son muchos otros aspectos, pero sí, hay gente de la oposición, hay gente que cae dentro de la comisión, porque tú como legislador no puedes estar en todas las comisiones, ¿verdad? Y lo que pasa es que también si pensamos en el fichureo, de que quiero estar ahí para entonces fichurear y ser la persona que hablo duro y que hago el drama, pues entonces hay que tener en consideración esas cosas. Y si lo comparas ¿verdad? Y comparándolo, y lo traigo para que lo discutan, ustedes que han estado viendo en algunas instancias estas vistas y obviamente en el tiro de cámara, cuando la cámara está en el presidente, en la parte posterior podemos ver al representante Georgie Navarro. Y ustedes y podemos ver las ejecutorias de Georgie Navarro, e incluso en el caso de la vista de Mabel Cabeza, él no hizo preguntas ninguna, él no hizo ningún tipo de intervención. Y a eso quizás es que traigo mi pregunta, es comparar quizás cómo hubiese ustedes, ¿verdad? Primero, pues, como tú bien dices, hay unos procesos parlamentarios y decidieron que no. Pero cuán importante es que el representante que esté allí haga realmente, si está allí ocupando ese escaño público y ocupando ese espacio dentro de esa vista, ejecute su labor. Y entonces, ¿cómo entonces tú comparas, mirándolo desde el punto de que cómo la intervención de Manuel Natal, si se lo hubiese permitido, hubiese contrastado un poco quizás con la de otros legisladores, que honestamente, como mencioné ahorita, esa es la opinión y apreciación mía, dejan mucho que desear. Manuel Natal hubiese hecho mejores preguntas de las que no está haciendo Georgie, definitivamente. Okay. Pero el proceso parlamentario... Marido, va a dejar las nenas que hablen. Perdón. No, sí, o sea, Marino tiene razón. El asunto es que, como estábamos hablando ahorita sobre los chamacos, la discusión no es si está bien o mal. La discusión aquí no es si ese es o no el proceso parlamentario. O sea, ese es el proceso parlamentario, la mayoría decide, perfecto. Pero ¿cuán legítimo deja de ser el proceso, esta investigación, cuando entonces le coartas quizás una oportunidad buena que puede tener, porque ahí es que tú te das cuenta de que todo es partidista, porque tú pudieras decir a tu compañero de partido, decirle, mano, sabes que en realidad tú no pareces muy interesado en esto, tú pareces más oyente que otra cosa, si quieres siéntate por ahí a ver las vistas, pero vamos a darle la oportunidad a otra persona que sí quiere hacer preguntas, que sí quiere hacer un trabajo de fiscalización para que ocupe esa silla y realmente haga algo, porque no es tan solo en una o dos vistas, o sea, allí ha pasado, creo que... No recuerdo ahora mismo cuántas personas han depuesto, o sea, cuántos deponentes ha habido, pero las preguntas de Georgie Navarro no son de ninguna manera conclusorias, no son preguntas ni siquiera ni contundentes, no, o sea, no llegan a nada, son preguntas que han hecho otros legisladores en otros momentos, o sea, él está allí haciendo realmente nada. Así que para darle pureza a estos procedimientos y a esta investigación, yo creo que lo lógico es sí darle oportunidad a otro. Y mire, y si hay que hacer una votación en esa misma comisión, pues vamos a hacer una votación por qué otro legislador debe ocupar esa silla. Se hace. Que no va a ser Manuel Natal, lamentablemente, pero que se vea que realmente hay un interés genuino, ¿verdad? Por el bienestar del país, pero eso no es lo que nosotros vemos, lamentablemente. Estoy totalmente de acuerdo con Carla. Yo creo que Manuel Natal se ha proyectado como un buen fiscalizador. Creo que estaría haciendo muy buenas preguntas en la comisión. Entonces la pregunta es, ¿por qué no? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no tener oposición? ¿Por qué no tener un pensamiento distinto? Para mí, nuevamente, este es otro componente, otra cuestión que a mí me hace
restarle legitimidad al asunto, y me hace parecer que realmente pues todo esto es como un montaje para hacerle parecer al pueblo que se está haciendo algo, que se está trabajando, pero realmente todo se queda entre el mismo partido. Lo que yo digo es que en el proceso de las vistas hay oposición y hay gente de la oposición. Específicamente Manuel Natal, lamentablemente, él no puede estar en todos los procesos legislativos porque no todos los legisladores están en todos los procesos legislativos. Y sí, él hace muy buenas preguntas y él sí estuvo en la vista, por ejemplo, de confirmación de Pierluisi, que hizo unas preguntas fenomenales, que se hizo trending los videos de él, claro. Y también tenemos que recordar que él también es una persona que está corriendo electoralmente y que también tiene un movimiento que realmente es un partido y que quiere buscar el momento necesario. Y no lo culpo, es lo que yo haría. Pero en el proceso legislativo, la mayoría determina que no se ve legítimo, definitivamente, desde que empezó no se vio legítimo, porque esto es, como estamos hablando aquí, esto es una persecución de las otras gente del partido que están apoyando a Wanda Vázquez. Y yo estoy tratando de hacerle daño a Wanda para que no gane la primaria. En conclusión, ¿verdad? Podemos decir que realmente, aunque los procesos se deberían revisar, yo no sé, eso es algo, yo sé que todo es una cuestión de interés político, porque como bien mencionó una de las compañeras, si se hace un análisis y tú te das cuenta que hay personas que no muestran ningún tipo de interés en participar en esto y que no están comprometidos en el proceso, pues deberían tener esta madurez política, diríamos así, de reconocer, mira, realmente yo pienso que en este momento yo no, por las razones que sean, no debo estar aquí o no puedo estar aquí o el tema no es de mi dominio y tú pudieras hacer una mejor labor si es que se está persiguiendo saber la verdad. Si lo que se está buscando realmente es conocer la verdad de lo que allí pasó. Así que eso pone mucho en duda todo este proceso. Vamos a seguir, ¿verdad? Continuaremos siguiendo el curso que toman estas vistas para conocer cuál va a ser el desenlace. Si alguno, ¿verdad? Porque está, bueno, digo, lo está como que entre comillas poniendo todo el mundo en duda de si esto va a ir un poco más allá. Entonces le quería preguntar, ya mismo tenemos que ir cerrando, pero quería quizás salir un poco fuera del ámbito local y hablar un poco de que no sé si saben que una persona dentro del equipo cercano del presidente Trump salió positivo a la prueba del coronavirus, específicamente es la secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence. Y ustedes saben que hace como una semana incluso, Mike Pence se presentó a un hospital. No sé si ustedes vieron esa noticia, donde él se presentó a este hospital sin ningún tipo de protección, porque él no tenía por qué tener máscara, ningún tipo de protección, porque él se hacía la prueba con frecuencia. Y vemos que su secretaria de prensa, o sea, y la secretaria de prensa, para aquellas personas que no sepan cuál es la función, prácticamente esa persona está todos los días, mano a mano, con el vicepresidente en este caso, y obviamente como todos ellos están funcionando como un equipo, o deberían funcionar como un equipo, deben estar con el presidente y el vicepresidente, y el vicepresidente, perdón, y el presidente. Así que quería conocer qué opinión tienen ustedes al respecto sobre el que esta persona tan cercana al vicepresidente y por ende al presidente haya salido positivo cuando tanto el presidente y el vicepresidente en múltiples instancias se presentan en los lugares sin máscara, ningún tipo de protección, alegando de que ellos con frecuencia se les hace la prueba y que pues, que no han salido positivos y que por ende no son foco de contagio, de infección. Lo primero que quiero mencionar es que demuestran al salir ambos, porque ambos políticos, o sea, el presidente y el vicepresidente, el presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence, han salido sin mascarilla al público y siguen tocando manos y no han tomado las medidas necesarias, lo que demuestran es insensibilidad sobre el asunto. También se le incluye a esa insensibilidad esta cuestión de que yo puedo hacerlo porque yo tengo la mejor gente a mi alrededor, que si a mí me da, pues yo voy a tener el mejor médico, y yo me puedo estar haciendo pruebas 2 veces al día, 1 vez al día, cuando hay gente en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico que no tienen acceso a la prueba, pues ellos están tranquilos porque pueden tener la prueba, y eso demuestra completamente insensibilidad. También quería decir que los dos equipos, el equipo presidencial y el equipo vicepresidencial, no se juntan tanto. En términos administrativos, nunca esas oficinas
son bastante retiradas, inclusive la oficina del vicepresidente no está en Casablanca. No está en Casablanca, está en unos edificios al lado. Permítame aclarar que Marino es asesor de la Casa Blanca, por eso conoce específicamente dónde están ubicados. Marino, te estoy molestando. Lo que pasa es que sí, que no creo que esto vaya a caer en el presidente se enferme, y si el presidente se enferma al final del camino, porque tenemos la dicha que no le va a pasar nada, La dicha, dijiste. No sé si todo el mundo diría la dicha. Dijiste la dicha, por eso aclara lo que dijiste para ver si escuche bien. Estoy siendo sarcástico, claramente, porque no, es que no quiero desearle la muerte a nadie. No, es que no se le puede desear la muerte. Pero por eso, No se debe. estos tipos de personas en estos puestos tienen las personas a su alrededor que lo pueden proteger de que le dé la infección. Me imagino que a cada segundo que alguien tose a su alrededor, matan todas las bacterias en un segundo, porque tienen al mejor equipo alrededor de ellos. Y mira, al presidente de Brasil le dio el coronavirus y está vivo. Eso se desmintió después. Pero ¿No le dio? Tengo entendido que fue un reporte falso al principio. Se equivocaron. Fue alguien muy cercano a él, fue alguien de su gabinete, pero al final no fue él. Con eso quería decir que mira cómo todo conecta, que volvemos al mismo tema del principio, a hablar de privilegio. De por qué, exacto, porque algunos sí, otros no. Sí, y hablar de privilegio, porque este discurso de no, yo no tengo que protegerme porque yo me hago la prueba frecuentemente, o sea, ¿cuánta gente en todas partes del mundo, pero cuánta gente en Estados Unidos y en Puerto Rico no ha muerto esperando por una bendita prueba? Han pasado días con síntomas y no les hacen las pruebas. Entonces el decir, no, pues yo no tengo que protegerme porque yo me hago la prueba con frecuencia, me parece totalmente insensible. Y por otro lado, yo pienso que esta actitud que ambos han tomado, tanto el presidente Trump como Mike Pence, de salir al público sin las protecciones, sin las mascarillas, alimenta este sentimiento de muchas personas en Estados Unidos de que esto del coronavirus es un engaño, de que son fake news, de que me están queriendo quitar mi libertad, yo quiero salir a la calle, yo quiero recortarme, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Así que realmente no es que me alegre, ¿verdad? No le deseo el mal a nadie, no es que me alegre de que a esta mujer haya salido positivo, pero creo que en cierta medida el que una persona tan cercana al vicepresidente haya dado positivo, pues quizá envía el mensaje de que no hay inmunidad total. Puedes tener todo el poder del mundo, puedes hacerte la prueba todas las veces que quieras y aún así alguien bien cercano a ti puede salir positivo y por ende igual contagiarte a ti. Yo quería decir, para cerrar mi participación, sobre el privilegio, que es una palabra que últimamente ha adquirido un poquito más de notoriedad, ¿no? El privilegio en sí no es algo malo, sobre todo cuando es un privilegio adquirido, heredado, o sea, no adquirido, heredado, porque no es malo en sí, el problema es cómo se utiliza ese privilegio, ¿no? O sea, si usted nació en una cuna de lo que sea y usted tiene accesos a distintas cosas que resultan privilegiadas porque hay tantos otros que no, pues ¿cómo se utiliza ese privilegio en bienestar de los demás? Yo creo que ese es el core de toda esta situación del privilegio, es cómo nosotros podemos poner todas esas herramientas que nosotros tenemos al servicio de los demás. O sea, yo no quiero socializar la pobreza, yo no quiero que todo el mundo sea pobre, o sea, yo lo que quiero es que todos tengan las mismas herramientas, que todos tengan acceso a las mismas herramientas, los mismos accesos, o sea, que tengamos todas las mismas oportunidades, que si alguien no alcanza algo, no sea por falta de oportunidad, que sea por cualquier otra cosa, pero no por falta de oportunidad. Así que, nada, quería decir eso sobre el privilegio. Yo era el primer ministro de inglés que le dio el coronavirus. Exactamente, gracias por la aclaración, Marino. Bueno, gracias chicos por esta conversación, realmente hay muchísimos temas. Quería preguntarle, solamente para dejarlos así, como que rapidito antes de irnos, ¿debemos o no debemos devolver los 1.200? Esa es la pregunta para la próxima, para cuando el próximo nos juntemos.
Para cuando lleguen, la pregunta es para cuando lleguen. Entonces uno se hace esa pregunta. No se deben aceptar esos 1.200. Así que ahí se las dejo para la próxima. Gracias, Marino. Gracias, Selena. Gracias, Carla. Y gracias a todas aquellas personas Gracias a ti. que estuvieron conectados con nosotros. Agradecemos su sintonía y, ¿verdad? Y rieguen la voz por ahí, que vamos a seguir aquí exprimiendo la noticia, exprimiendo todo lo que se está discutiendo en la calle para conocer un poco, ¿verdad?, cómo piensan este grupo de jóvenes que me acompañan, y yo soy la más jovencita de ellos, y también para que se convierta esto en un foro de discusión de aquellos temas de interés, y todas aquellas que tienen sugerencias de cosas que quieran que se discutan, que quieran que se aclaren, o que quieran, ¿verdad?, que nosotros aquí traigamos, por favor, le agradecemos que nos escriban, nos pueden escribir a través de nuestra página de Facebook, y dejarnos un mensajito por ahí. Así que gracias chicos, será hasta la próxima. Así que gracias. Y gracias a James también. Exacto, ya es MC, acuérdate que es MC. Bueno, muchas gracias, nos vemos, será hasta el próximo capítulo de Buenas noches. Buenas noches, bye. Bye. Bye, porque hay que devolver los chavos. Porque hay que devolverlos.